Pues fue un cara a cara imperdible. Así fue ese último debate presidencial televisado en Francia entre el presidente y aspirante a la reelección Emmanuel Macron de la República en Marcha y Marine Le Pen de Agrupación Nacional. Un debate en el que ambos candidatos hablaron sobre 8 ejes temáticos que abarcaron temas como el poder adquisitivo de los franceses, la diplomacia, el sistema de pensiones, la competitividad del país, educación, las juventudes, medio ambiente y gobernanza, solamente por mencionarles algunos. 5 años han tenido que pasar para que Macron y Le Pen vuelvan a enfrentarse en una mesa de debate que sirvió, entre muchos aspectos, para convencer a los votantes indecisos y a esos votantes de los candidatos que se quedaron en la primera vuelta presidencial. Todo en un momento cuando las encuestas están mostrando una intención de voto muy reñida de cara a esos comicios del 24 de abril, en donde Francia se juega el todo por el todo. El análisis del último cara a cara entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen es nuestro tema de debate y análisis aquí en el debate de France 24 en directo América, emisión nocturna. Bienvenidos, soy Santiago López González. Y para analizar este tema hemos invitado entonces a María José Zorrilla. Ella es analista política y máster en cooperación y desarrollo internacional. Se encuentra en la ciudad de Lima, la capital de Perú, y desde París, en Francia, se conecta a esta conversación Pascal Doreau. Él es analista político y especialista en relaciones internacionales. Ustedes, por supuesto, también hacen parte de este debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces por darle la bienvenida a nuestra primera invitada, María José, que la presentaba en la ciudad de Lima, en Perú. María José, buenas noches, bienvenida. Y quiero conocer como punto de partida para el debate las impresiones generales que le deja esta confrontación, este cara a cara de lo que vimos y los puntos para destacar antes de entrar en materia y en el análisis de los diferentes puntos. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Y sí, claro, realmente ha sido un debate bastante apasionante, muy diferente al debate del 2017, y podemos ver que por el lado de Marine Le Pen ha habido una cierta ligereza al momento de responder los ataques de Emmanuel Macron. Sobre todo se ha hablado bastante de diferentes temas como el poder de compra, la ecología, la juventud, Europa, etcétera, y sobre todo cuál sería el rol de Francia dentro de la Unión Europea. Y creo que a mí me ha dejado una sensación en donde ambos candidatos no siento que haya habido un vencedor en este debate. Siento que ambos candidatos han mejorado con respecto a las últimas elecciones, pero siento que todavía tienen algunos puntos que mejorar. Puntos para mejorar son parte de las reflexiones que hace María José Zorrilla desde la ciudad de Lima. Vamos a ver qué nos dice Pascal desde la ciudad de París, en Francia. Su opinión, impresiones generales de este debate sobre el manejo que vimos por parte de los candidatos y también algunos de los puntos que usted quiera destacar antes de entrar en materia. Pascal, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Un gusto. Pues para mí me pareció obvio que ahí se opusieron dos visiones claramente y los candidatos convinieron de esas diferencias importantes. Una visión, la del candidato presidente, Emmanuel Macron, eh, que pone la independencia europea con una Francia fuerte, es decir, una Francia que puede contestar a los desafíos con la palanca europea y al lado de la Unión Europea, y otra visión con una voluntad de promover la soberanía, una soberanía nacional, la de Marine Le Pen, pero con bastante contradicciones, y lo vimos muy bien en todos los temas, a la vez económicos, pero por supuesto en los temas relacionados a Europa. Entonces, dos visiones diferentes, una que se puede referir un poco, y lo hizo Emmanuel Macron, a una visión universalista, y otra que consiste en una visión más nacionalista y de soberanía nacional.
Dos visiones distintas, importante conclusión para destacar por parte de nuestro invitado. María José, quiero que analicemos el papel de Marine Le Pen en este debate televisado. Se le vio muy distinta a ese debate del 2017, ya usted lo mencionaba. ¿Qué recoge usted del desempeño de ella, de la forma en que expresó sus ideas, confrontó a Macron y manejó el debate? Claro, yo creo que recordemos que Marine Le Pen es obviamente hija de Jean-Marie Le Pen, entonces tiene toda esa carga histórica, familiar, y también ha tenido estos 5 años del 2017 para prepararse. Realmente se le ha visto como una candidata bastante sólida, bastante preparada, ha sabido expresar y transmitir sus ideas de manera clara, y sobre todo me parece que a diferencia de Emmanuel Macron, claro que bastante se critica a Macron, que no tiene que tener un aire como de profesor, como si hablara de cierta actitud. Me parece que Marine Le Pen realmente ha llegado a su electorado y eso me parece positivo, pero por otro lado siento que ha fallado un poco justamente el objetivo del debate, que es convencer a los indecisos, convencer a ese 20% que votó por Sí. Mélenchon. María José, ¿a quién le está apuntando Le Pen a convencer? ¿Qué sector de la sociedad francesa está en juego desde su lado político, desde el espectro político que ella representa? ¿A quiénes puede conquistar en esta noche de debate o a quiénes pudo conquistar? Claro, según la encuesta de Ipsos, hasta el momento hay solamente 12% de franceses quienes están indecisos por su voto. Entonces sería justamente a este 12%, entre los cuales, por ejemplo, están los jóvenes y podría hablar de temas como, por ejemplo, la educación, la universidad, también, pues, de cierta manera, un cierto sector de los migrantes y, pues, sobre todo a los franceses de las regiones de Francia, a quienes la gestión de Macron por la COVID y ahora recientemente por lo de la guerra, podría estarles chocando. Paso a preguntarle a Pascal por sus impresiones que tenga sobre la candidata Le Pen, ese público al que quería convencer, y le abro la pregunta también hacia el presidente y candidato Macron, sus impresiones sobre el desempeño que tuvo. Sí, como bien dijo María José, el debate de 2022 fue diferente de el que tuvimos en 2017, hace 5 años. Definitivamente, Marine Le Pen trabajó la forma, había sido desastroso el debate de 2017, así que entró en los temas que abordaron y de manera amplia, que sean temas económicos, sociales, como dijimos, tanto de juventud, a nivel internacional, bueno, etc. Pero realmente Emmanuel Macron se notaba pues un conocimiento profundo de los temas y ahí fue, creo, una falla para Marine Le Pen. Es decir, que al contrario del año de 2017, cuando los dos candidatos de hoy fueron también candidatos de la segunda vuelta, a diferencia de 2017, Marine Le Pen fue menos ofensiva, ponemos, y pareció sobre temas económicos cuando Emmanuel Macron pudo revelar unas contradicciones, pareció, según mi juicio, yo la vi bastante apagada. Y eso fue sorprendente, por supuesto, sobre los temas tradicionales de agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, los temas de inmigración, dentro de otros, ahí aparecía más firme, pero realmente en los temas económicos y sobre todo los temas de cómo van a financiar sus programas, el programa sobre las jubilaciones, el Sí. programa sobre la energía verde, cómo se financiara, me pareció bastante corta. Lo que sí es cierto, y ya lo dicen muchos analistas, es que este debate, y ustedes incluso ya lo están aquí mencionando, tuvo mucho más altura. Si bien hubo señalamientos entre los candidatos, no fue esa guerra de señalamientos que hubo en el 2017, aquí hubo un poco más de altura en cuanto a la forma en que ellos se escucharon, intercambiaron ideas y se confrontaron.
Quiero entonces entrar a la agenda de los temas que trataron, estos 8 ejes. No los vamos a poder abarcar todos por cuestiones de tiempo, vamos a sacar los más destacados. Comenzamos con el tema del poder adquisitivo. Tenemos palabras de los dos candidatos. Comienzo presentándoles algunos de los extractos de lo que dijo la candidata Le Pen y luego vemos los del candidato Macron para comenzar el análisis. Yo quiero que el poder adquisitivo sea la prioridad de mi mandato si los franceses confían en mí. Mediante 3 medidas, bajar los impuestos. Quiero bajar de manera perenne, no con tiquetes de racionamiento, no con cosas temporales, sino de manera siempre el impuesto sobre las ventas sobre la energía, de 20 a 5,5%, porque pienso que la energía es un bien de primera necesidad. Bueno, en resumen, bajar impuestos es lo que dice la candidata Le Pen. Pascal, su opinión sobre estas propuestas que hace la candidata. Pues ahí sobre ese tema, por cierto, es un tema muy de actualidad, relacionado, por supuesto, a las consecuencias económicas de la guerra, porque no olvidemos que Europa hoy en día vive una guerra. Ahí se confrontó otra vez dos visiones. La visión de Emmanuel Macron, que consiste en establecer un escudo, en congelar precios sobre el gas, sobre la electricidad, para poder contestar ya a ese tema del poder adquisito, entendiendo pues que todos queremos que el poder adquisito de todos sea mejor y sea, por supuesto, más alto. Ahora, Marine Le Pen propone una baja de impuesto de TVA de 20 a 5% sobre esos productos que participan de la vida ciudadana, de la vida cotidiana de los ciudadanos. Es por eso que dijo que eso lo quería establecer de manera perenne, pero vemos y sabemos perfectamente que eso no va finalmente a mejorar el poder adquisito del ciudadano, porque ahí, por supuesto, eso no va a corregir de esta manera la inflación, no va a corregir una alza que puede haber de precios sobre otros productos. Entonces, ahí sí, esas dos visiones, el escudo y por otra parte, la baja de la TVA, de ese impuesto, pues revelaron esas dos visiones diferentes. Dos caras distintas. María José, su opinión. Sí, concuerdo completamente con Pascal. Evidentemente hay dos visiones de una Francia y de una economía francesa completamente diferentes y me parece que, claro, en la intervención de Le Pen justamente ella resalta esto de los bonos o de los tickets porque fue una de las medidas que el gobierno de Francia tomó durante la cuarentena, durante el periodo de COVID. Y claro, hay un malestar bastante creciente dentro de la población, de la clase media y también de las clases populares de Francia. Y creo que justamente lo que ambos candidatos quieren ganar es justamente están buscando este electorado. Sí, según las encuestas, este tema es el tema prioridad de los franceses por encima de la guerra, por encima del COVID, por encima de otros temas económicos. El poder adquisitivo es tal vez lo que más les ha afectado su bolsillo. Escuchemos las palabras del candidato y presidente también, aspirante a la reelección, Emmanuel Macron, y finalizamos este punto. Entonces, lo que nosotros hicimos y lo que yo asumo y lo que quiero mantener ahora es, ante los precios de la energía, como lo dijo la señora Le Pen, un escudo que significa bloquear los precios, la electricidad y el gas. Y eso es 2 veces más eficaz que reducir el IVA. Y me permito decir que los franceses, las francesas tendrán un aumento de sus facturas de algunas decenas o incluso cientos de euros si ustedes la eligen, porque usted votó en contra de este escudo energético. Bueno, confrontación allí, María José, puntos encontrados que ustedes ya explicaban. Balance, ¿cuál de estas propuestas puede ser más viable dada la coyuntura que está presentando Francia en este momento? Pues yo creo que ambos candidatos, por supuesto, tienen propuestas bastante viables y bastante coherentes, pero bueno, creo que igual depende del sector de la población a las que van a ir dirigidas. Me parece resaltable ciertas propuestas de Macron, como por ejemplo la que acaba de mencionar, o por ejemplo también las de Marine Le Pen, de reducir ciertos impuestos, sobre todo para la clase trabajadora, porque
Realmente, como estábamos comentando, hay un gran descontento en esta clase social en Francia y justamente esto se ha traducido en, por ejemplo, hace 2 años, en lo de los chalecos amarillos y esto de la crisis también del gas y del petróleo no es Pascal, si tiene algo para terminar y redondear en este tema sobre la propuesta de Macron, le doy la palabra, si no pasamos al tema de diplomacia. Pues definitivamente es realmente para él una prioridad es seguir con la disminución de los impuestos sobre la producción y seguir también con la capacitación, la formación de 1 millón de personas a todos los nuevos empleos de transición numérica, todo eso que contribuye a ese contexto de dinamizar el ambiente económico y de empleo que obviamente participa de ese tema económico en un contexto, como bien dijo María José, definitivamente de un malestar. Y en eso todos coincidimos. Esos 5 últimos años han sido años complicados, 2 años y medio de pandemia y de COVID, y hablaremos seguramente de la deuda COVID y de explicación de lo que significa, pero tuvimos la crisis de las camisas amarillas, es decir, que hubo un contexto socioeconómico bastante duro a raíz de la pandemia, como lo dijo Emmanuel Macron, una recesión 3 veces más fuerte que la de 2008, de la crisis financiera que vivió el mundo. Es decir, Claro. el nivel de las metas, el nivel de los desafíos que tuvieron que levantar durante esos 5 últimos años. Ya vamos a profundizar en el tema de economía, que también está ligado al tema del consumo y del poder adquisitivo de los franceses. Quiero pasar a el que es tal vez el punto álgido de este debate, así lo decíamos en el bloque informativo aquí en Directo América, edición nocturna, y fue esa confrontación por el tema de Rusia, la relación o cercanía que puede tener Marine Le Pen con el presidente ruso Vladimir Putin. Marcó claramente posiciones muy marcadas en cuanto a la escena internacional. Escuchemos lo que dijo Marine Le Pen sobre estas acusaciones. La única sanción con la cual yo no estuve de acuerdo es el bloqueo de la importación del gas y del petróleo rusos. ¿Por qué? Porque pienso que ese no es el mejor método, pienso que eso no le hará ningún daño a Rusia y sobre todo sí le va a hacer mucho mal al pueblo francés. Y pienso que las consecuencias de ese bloqueo nos han anunciado que sería negociado por la Unión Europea después de la elección presidencial francesa. Pienso entonces que este bloqueo tendría consecuencias cataclísmicas, no solamente sobre los particulares, sino también para las empresas. También fue señalada por el presidente y candidato Macron por ese préstamo que tuvo el partido de Marine Le Pen a un banco checo-ruso para poder financiar parte de su campaña en las elecciones anteriores. El presidente y actual candidato Emmanuel Macron se refirió a este y otros temas. Escuchemos. Porque usted depende del poder ruso y usted depende del señor Putin. Porque después de unos meses de haber dicho eso, usted tomó un préstamo en 2015 ante un banco ruso, la Funken Russian Bank, en septiembre de 2014. Y después eso es conocido, está notariado. Y están implicados también en la guerra en Siria. Entonces usted no está hablando a otros dirigentes, usted está hablando a su banquero cuando habla de Rusia. Y ese es el problema, señora Le Pen. María José, en términos de estrategia política, este tema, esta confrontación, estos reclamos por parte de Macron a Le Pen, ¿qué tanto tiene de estrategia de debate y qué tanto de verdad es un tema relevante esa relación que pueda tener Le Pen para esta campaña, para lo que le resta en estos días de campaña, para las elecciones del domingo? Claro, definitivamente la relación cercana entre Le Pen y Putin se puede tomar de manera negativa por los votantes, pero de nuevo, regresamos de nuevo a esto de las diferentes visiones. Claro, Marine Le Pen quiere una Francia soberana, una Francia que justamente, por eso justamente señaló que ella estaba en contra del bloqueo de gas. Pero por otro lado, Macron, él también depende de la Unión Europea y obviamente quiere que Francia, él tiene una visión más como, bueno, claro, europeizante, europeizada,
Entonces, él quiere que Francia sea a la cabeza de la Unión Europea y por lo tanto yo creo que en este momento no hay tanto sí buenos, malos, negativo, positivo, solamente es un juego de intereses que están por detrás de los candidatos también. Recordemos que justamente el primer día de la intervención de Rusia a Ucrania, el único presidente con el que Putin conversó por teléfono fue Emmanuel Macron. Que eso es muy diciente, se ha reunido o ha conversado con él por teléfono varias veces para tratar de mitigar un poco la situación en Ucrania. Pascal, su opinión sobre este tema y lo traemos a colación porque la coyuntura internacional así lo pide. La situación a nivel internacional y la presión internacional sobre Rusia por la guerra en Ucrania es muy grande y esto le puede pasar factura a los candidatos si no lo manejan estratégicamente a nivel político. ¿Cómo lo vio usted? Sí, pues Santiago, primero recordamos que Emmanuel Macron hasta el final del mes de junio es a la vez el presidente del Consejo Europeo. Es decir, que preside para esos 6 primeros meses del año la Unión Europea. Primero, tiene esa responsabilidad. Segundo, como bien dijo, Europa vive, conoce una guerra en su tierra. Y esa guerra provocada por Rusia ya está cambiando el mundo. Eso es la situación. Estamos entrando en un mundo nuevo, en la búsqueda de un nuevo equilibrio mundial, de un nuevo sistema de seguridad europea y de seguridad mundial. Vemos pues el nuevo papel de reserva, de prudencia que tiene China. China, que es un socio económico esencial hoy en día, por ejemplo, en América Latina. Estamos viendo pues que la Unión Europea, y es decir, Europa, tiene que volver, y es lo que llamaron los países miembros, los 27, a una potencia europea. Eso visto desde Europa, y en este Sí. caso viéndolo yo desde París, es algo histórico. Es una visión que nunca tuvieron los europeos desde el Tratado de Roma de 1957. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que estamos viviendo ya desde el mes de febrero, desde el principio de la guerra en Ucrania, estamos viviendo tiempos nuevos que necesitan, exigen una búsqueda de independencia, de autonomía europea. Y eso, autonomía energética, autonomía en materia de defensa, de Sí. inteligencia, etcétera, es un ángulo que tiene muy claro y ahí apareció Emmanuel Macron. Sí, porque militarmente depende de la Alianza Atlántica y de Estados Unidos y energéticamente de Rusia y de otros países del Medio Oriente. Paso al tema económico para tocarlo rápidamente aquí, pues por supuesto hubo propuestas encontradas. Le Pen, no sé si ustedes están de acuerdo, se mostró como una ciudadana de clase media, defensora de los obreros, víctima de la arrogancia de este mandato de 5 años del presidente Macron en cuanto a sus políticas económicas. Pero Macron le apostó a que el país tiene que seguir trabajando, retrasar un poco la jubilación. Destacó que a lo largo de su gobierno ha habido una reducción en cuanto al desempleo, aunque las cifras por la crisis de la pandemia del COVID-19 pues le juegan en contra a todos los gobiernos debido a la situación que se presentó. María José, impresiones del tema económico. Sí, claro, creo que esto ha sido uno de los temas que más ha causado polémica, al menos en la primera vuelta, el tema de las pensiones. Macron quiere que justamente las personas mayores puedan pasar a retiro a los 65 años, mientras que Marine Le Pen plantea que se pueda pasar a la pensión entre 60 y 62 años. Y realmente, claro, para nosotros no puede significar un mayor cambio, 3, 4, 5 años, pero esto puede impactar de manera realmente seria la economía y bueno, y de nuevo, son dos visiones de economía, dos visiones de la Francia completamente diferentes. Y Pascal, su opinión, el tema económico, el tema de pensiones, ustedes de conocerlo muy bien allí en su país, es todo un debate a nivel nacional. Sí, lo es definitivamente y es un debate extremadamente importante, sensible, que explica pues también, que lleva sobre temas de unidad social, lleva sobre temas del endeudamiento. Pues ahí, como dijo María José, dos visiones.
En Francia tenemos un sistema de pensiones por reparticiones. Es decir, que a diferencia de otros países en el continente americano, ponemos que puede ser un sistema por capitalización. Aquí los activos preparan para los que están jubilados. Y por cierto, pues el sistema debe evolucionar porque hoy se vive mucho más viejo, gracias a Dios, pero todo eso tiene un costo. Entonces, Emmanuel Macron propuso hasta 2031 que se pueda trabajar, obviamente, más, pero serían 4 meses al año gradualmente para llegar en 2031 a, 60, a la edad de 65 años para poder a tasa plena irse a jubilación. Mientras, Marine Le Pen, sin explicar cómo se va a financiar, propone una salida a jubilación de los 60 hasta los 62 años, sin explicar cómo se puede financiar. Entonces, ahí son dos, otra vez, percepciones, visiones y del enlace también al trabajo, a la penibilidad del trabajo, lo que subrayó, por cierto, el candidato Macron, que es un tema también que entra en el cálculo de la jubilación, la penibilidad del trabajo, tantos temas agregados a ese tema de jubilación. Bueno, ya pasamos un poco más allá de la mitad del programa. Voy a unir dos temas que tenía por separado y es el tema de las relaciones internacionales, el posicionamiento de Francia y el tema de la Unión Europea, que claramente genera controversia entre los dos candidatos. Le Pen habla de una reforma urgente a la Unión Europea y a la OTAN. Macron habla de mantener la doble soberanía, es decir, la soberanía francesa y la europea, y hay percepciones muy distintas en torno al papel de Francia en el bloque de los 27. Escuchemos qué fue lo que propuso la candidata Marine Le Pen. Lo que deseo es que la Comisión Europea respete a las naciones soberanas, que respete sus decisiones, incluso sus decisiones de sociedad, porque son decisiones de sociedad lo que hacemos cuando votamos los franceses. Y yo considero que la Comisión Europea debe respetarlos. Lo que yo quiero es que esta organización evolucione, esta organización europea. Pero, señor Macron, no pensé que usted iba a caer en una especie de conspiracionismo. Yo no quiero salir de la Unión Europea. Si yo quisiera salir, lo diría. Si digo que no quiero salir de la Unión Europea, no lo digo. Ella dice que no quiere salir, pero los analistas dicen que su proyecto político, así lo dice entre líneas, da para el debate y el análisis, pero escuchemos lo que dice el candidato Macron. Su proyecto, cuando lo ponemos ladrillo a ladrillo las cosas, es un proyecto que no dice su nombre, pero que quiere hacernos salir de Europa. Pero si quiere salir de la Unión Europea, pues sale de la Unión Europea, señora Le Pen. Podemos querer pintar la fachada, pero en algún momento en una copropiedad usted no puede decir simplemente, ya no es una copropiedad, se llama como yo decido porque yo me llamo señora Le Pen. Lo confronta a uno de los presidentes más proeuropeos, tal vez, además que está a la cabeza del Consejo Europeo, María José. Adelante, su opinión. Bueno, pues yo creo que hay una contradicción en el discurso de Marine Le Pen, porque por supuesto en 2017 ha repetido varias veces que justamente quería cambiar el euro por el franco, que es la antigua moneda en Francia. Y también, pues, siempre, bueno, no lo ha señalado directamente, pero siempre ha tenido como propuestas bastante bueno, para salir justamente de la Unión Europea. Pero por otro lado, claro, reagrupamiento nacional tiene parlamentarios europeos que los cuales bregan justamente por la defensa de los derechos, por la defensa de los intereses del pueblo francés. Entonces, no me parece, sinceramente yo no creo que Marine Le Pen quiera sacar a Francia de la Unión Europea, porque Francia tiene un rol líder dentro de pues, la Unión Europea y ahora del Consejo, pero creo que sí quiere proteger los intereses que ella considera franceses. Sí, y ella aboga por el cierre absoluto de las fronteras francesas y proteger la industria nacional, industria local. Pascal, su opinión. Pues primero,
está retomando el discurso clásico de la extrema derecha en Francia. Es decir, queremos una, en este caso, hoy en día dice Alianza Europea de las Naciones, es una denuncia, sin decirlo, del sistema de unidad en la diversidad europea en la cual se construyó ese sistema europeo desde el final de los años 50. Se creó el primer mercado comercial del mundo en la Unión Europea y se ha creado una prosperidad. La voluntad de la construcción europea a partir de 1957, el primer tratado de Roma, al cual participó obviamente Alemania, Francia y estaban los 6 primeros países. ¿En qué consistía? Consistía en nunca más la guerra. Sí, Pascal. Europa se hundió en el siglo XX en 2 guerras mundiales que acabaron con los países europeos. Entonces se tuvo que reconstruir un sistema que permitía consagrar una forma de estabilidad y de prosperidad. Pero obviamente en eso se debe compartir. Hoy en día el espacio cuenta con 27 países y obviamente en lo que dice Marine Le Pen no consiguió pues una postura que permita garantizar la unidad europea en la diversidad de los países miembros que todos deben compartir. Claro. Además, la dificultad hoy en día, y acabo con eso, pero la dificultad para lo que dice Marine Le Pen es que Europa vive la guerra, está atravesando una guerra que está cambiando todo el equilibrio mundial y particularmente la posición de la Unión Europea. Entonces, ahí cómo hacer, queriendo reforzar las fronteras nacionales en un país miembro de una unidad y a la vez contar en un espacio confrontado a la guerra. Me quedan pocos minutos para finalizar el programa. Creo que voy a terminar con uno de los temas de controversia a nivel cultural y social en Francia, y es esa propuesta en cuanto al tema de migración y en cuanto al uso del velo islámico. Esto fue lo que dijo Marine Le Pen en torno a este tema. Pienso que la gran mayoría de las mujeres jóvenes que lo usan no pueden hacerlo de otra manera, aunque no se atrevan a decirlo, porque las que no lo usan dicen que son, terminan siendo aisladas, insultadas, marginadas y acusadas de ser impuras. Esta situación no es admisible en nuestro país. Por eso hay que liberar a todas estas mujeres, hay que hacer que los islamistas retrocedan y creo que para eso hay que prohibir el uso del velo en el espacio público. El presidente Emmanuel Macron, también aspirante a la reelección, indicó que él no lucha contra el Islam, él lucha contra el extremismo islámico, que son dos conceptos muy diferentes. Esto fue lo que le respondió a la candidata Le Pen. Las leyes que usted pretende establecer, si es elegida, que es lo que yo no deseo, tendrán que respetar una constitución. Entonces, nuestra constitución, nuestros textos fundamentales dicen eso, es el laicismo. El laicismo es un principio de libertad. Entonces, en la escuela no hay velo, porque estamos formando conciencias. No hay ningún signo religioso, no es solamente el velo islámico. Todas las formas de signos religiosos no están permitidas porque estamos formando conciencias de los futuros ciudadanos. En los servicios públicos también hay neutralidad. Pero en la ciudad, usted va a crear una guerra civil. Se lo digo con toda sinceridad. Una guerra civil, así lo calificó el presidente y candidato Macron. Hablamos de libertades, de laicismo, de derechos humanos. María José, impresiones en este punto para el cierre. Sí, yo considero que ambos candidatos están perfectamente apuntando a cierto sector musulmán del electorado. Obviamente ambos quieren atraer a este electorado, que yo creo que la mayoría ha votado por Jean-Luc Mélenchon, porque claro, Mélenchon sacó, claro, uno de sus bastiones se encuentra en Marsella. Entonces yo creo que ambas propuestas son justamente, buscan atraer esos ciertos votos. Pero bueno, igual, pues imagino que ya más adelante lo van a decir, pero el debate sobre el velo es un debate bastante antiguo en Francia, y parece que siempre resurge con cada polémica o con cada elección presidencial, y bueno, creo que es un tema que todavía va a continuar.
Claro, y que todavía no tiene ningún tipo de solución. Siempre está sobre la mesa, lo conversan, lo debaten, pero no tiene una solución o un fin de discusión. Pascal, su opinión. Pues sí tiene una solución. La solución se llama la laicidad y el respeto de las reglas de la República. Fue lo que reafirmó el candidato Macron. ¿En qué consiste? Consiste en el respeto de cada quien en los espacios públicos, llevando nadie, ningún signo ostentatorios de religión, pues se está construyendo una conciencia del vivir juntos. Y eso es el tema hoy en día en Francia. Es como reconstruir un sentido de interés común, una comunidad nacional que no sea reemplazada por una forma de comunitarismo. Eso es esencial en Francia, porque la República Francesa está basada, y esos son principios constitucionales, está basada sobre ese principio de mismos derechos, mismos deberes para todos los ciudadanos en una comunidad nacional. Y la laicidad es que nació en 1905, es fundamental, el pilar de esos principios. Pascal y María José, les agradezco mucho por este análisis sobre este tema. Se nos acaba el tiempo, se nos quedan algunos temas del debate por fuera del análisis, pero les agradezco haber estado con nosotros y ustedes pueden seguir con nuestra programación. Sigan con nosotros. Gracias.